Esguinces y luxaciones de espalda. Una de las principales lesiones que se generan en la parte posterior del cuerpo humano o espalda es el esguince lumbar, siendo esta una afección causada por el estiramiento excesivo o desgarro de los ligamentos que se sitúan a lo largo de esa región, lo que significa que es una distensión que afecta la unión entre dos huesos que forman una articulación. En caso de que la lesión alcance un mayor nivel de gravedad y como consecuencia la porción ligamentosa deje de sujetar los huesos en su posición normal, produciendo así la separación de estos, la lesión se diagnostica como una luxación de espalda. Por tanto, la principal diferencia entre un esguince y luxación en el área lumbar consiste en que la primera patología no afecta la posición de los huesos, mientras que la luxación reporta la separación de estos huesos y se considera más aguda. Por su parte, si la luxación vertebral se complica o persiste en el tiempo, los síntomas que desencadena empeorarán la calidad de vida del paciente hasta causar daños en los nervios, vasos sanguíneos o médula espinal alrededor de la articulación que resultó luxada. Tomando en cuenta que en caso de que la luxación cervical llegue a comprimir la médula, provocará lesiones neurológicas o vasculares que inclusive determinarán la muerte de la persona afectada en muchos casos. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo de sufrir un esguince en la espalda? De forma específica, el motivo que produce un esguince en la espalda es el hecho de forzar el límite máximo de movimiento de la articulación, que como consecuencia genera la lesión o deterioro de los ligamentos que se encargan de dar soporte a dicha articulación. A continuación, listamos las más importantes. Realizar movimientos bruscos o excesivos que sobrepasan la amplitud de movimiento que acepta la articulación. Experimentar un golpe, traumatismo o caída que afecte directamente la región lumbar del cuerpo. Sufrir un accidente de tráfico en el que se combinan movimientos extremos con fuerzas externas y producen el síndrome de latigazo, afección en la sección del cuello. Practicar deportes de impacto o de alto riesgo, o bien efectuar cualquier actividad que promueva la posibilidad de contraer traumatismos al nivel de la columna vertebral. Levantar objetos de peso excesivo mientras giras el cuerpo o presentas una postura incorrecta. Otra razón común para sufrir un esguince de espalda consiste en tener una mala condición física o padecer de obesidad. Si un individuo tiene ligamentos más flexibles de lo habitual por algún atributo hereditario, es más propenso a desarrollar esguinces o luxaciones en la espalda. Con el tiempo, los malos hábitos posturales tienden a desencadenar lesiones en la columna vertebral, tales como estas torceduras. Un factor de riesgo para padecer esguinces es la propensión a las caídas. Esto quiere decir, si el paciente presenta otras enfermedades en la columna o de tipo neurológicas que lo predisponen a caídas mayormente, sus chances para contraer un esguince o luxación vertebral incrementan. A veces, las situaciones de estrés que duran un periodo de tiempo prolongado también son causantes del desarrollo de esguinces en la parte posterior del cuerpo. No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.